¿Qué tal, empresarios? Bienvenidos nuevamente a su podcast Empresarios en Pijama. En el rugido del día de hoy vamos a aprender un poquito de la cuestión técnica antes de comenzar un podcast. Si hay muchas personas que se han puesto a pensar, oye, ¿cómo podría yo hacer un podcast? Y entonces aquí voy a explicar los 3 tipos de podcast que puedes elegir para comenzar a realizar o entrar en este gran mundo del compartimiento de información por medio de video podcast. Entonces, pues para ser más rápido y más dinámico, son 3 tipos de podcast. El primero es el podcast de una sola persona, donde estamos haciendo un formato tipo videoblog. ¿Cómo es eso? Lo que comúnmente se conoce como grabarse a sí mismos. Si pueden ver, estamos haciendo un formato como de tipo videoblog, donde yo traigo un tema, les explico cómo funciona el tema y también les doy un ejemplo de cómo lo pueden estar utilizando para que ya lleven ustedes el contenido de valor. Ese sería el tipo 1, que es tipo videoblog. Hay personas que hacen su podcast con una sola persona, con ellos mismos. Tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. Una de sus ventajas es que, pues, como eres tú solo, tú vas marcando el ritmo y la pauta de cómo se va dando la información. Vas teniendo tu estructura y también vas colocando también ciertos puntos clave que debes de estar mostrando a las personas que te están escuchando. Ok, entonces ese es el número 1. El número 2 es un formato de entrevista. Este es lo que más se está viendo hoy en día cuando tienes un invitado y tienes una serie de preguntas que le realizas a esa persona. ¿Por qué? Porque queremos sacar la información de esa persona. Entonces ya estructuramos nuestro sistema de preguntas y de esa manera lo puedes mejorar. Pros y contras. Bueno, aquí, a diferencia del primero, no llevas tanto la pauta y el montaje de qué tanto tiempo se va a ir ejecutando, ¿no? Porque también tiene que ver mucho con la persona. Si es una persona que casi no habla, o si es una persona que habla mucho y no te deja hablar a ti, pues entonces es como las pequeñas complicaciones que puede llegar a pasar en un video podcast, que es de este formato de entrevista. Pero también las cosas buenas es que como son 2 personas, no va a haber como esos silencios incómodos a veces, porque cuando tú llevas una muy buena relación o llevas un buen manejo del tema de cómo ir haciendo las preguntas, entonces se va viendo más dinámico y el tiempo de duración de tu video podcast va a ser más prolongado, ya sea de media hora o de 1 hora. A diferencia de que cuando haces un video podcast a tipo videoblog, donde muestras una información y das todo lo que tienes que saber, pues el formato puede llegar a ser menos tiempo, sea de unos 10 minutos, 15 minutos o hasta algunos 20, todo dependiendo de cómo quieras trabajar ese tipo de información. Digo, hay personas que también se aventan sus podcasts en ese formato y pues, se aventan 1 hora, 2 horas, pero también lo hacen cuando están haciendo como en vivo, ¿no? Entonces ese es otro tipo de formas de cómo lo pueden manejar. En el número 2, que es formato entrevista, pues tienes que tener como que esa energía y vas pregunta, respuesta, vas llevando el control del tiempo más o menos, y cuando ya no sabes las personas qué decir, pues fácilmente, si tienes ya tu trabajo de investigación y tienes tus preguntas hechas, simplemente continúas con la siguiente pregunta, y eso es muy bueno porque pues entonces genera una comunicación más rápida. Otro beneficio de estar en el modo entrevista es que a lo mejor cuando vas comenzando, pues si te da como miedo estar hablando frente a una cámara, como lo estoy haciendo yo, pero cuando haces formato entrevista, generalmente las personas están viendo y tú no te preocupas por nada de las cámaras. O sea, tú estás platicando con tu invitado o con la persona que estás entrevistando y tal cual, nervios, adiós. Entonces eso es uno de los mejores beneficios. Ahora, el formato 3 es un formato ya tipo charla. Este formato ya es como para más de 2 personas, que digamos son unas 3, 4 personas o 5, dependiendo cuántas vayan a hacer. Este formato es más tipo charla, no es como que estés haciendo una pregunta específica para una persona, sino que ahí es como cuando estás con tus amigos, están platicando, ponen un tema a la mesa,
cada quien da su punto de vista, hacen convergencia, comienzan a practicar la dialéctica y en base a la información que tú tienes, tu opinión, con la opinión de alguien más, la refutación, el debate, la convivencia, se pueden llegar a puntos claros. Aquí no es como tal sacar verdades absolutas, sino simplemente saber puntos de opinión de cada una de las personas que están participando. Este también tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Sus puntos malos es que como son muchas personas, incluso se puede llegar a tener complicaciones el tema de la conversación, ¿no? O sea, que 2 personas o 3 personas hablen al mismo tiempo, que una persona hable mucho más que otro, que una persona sea muy reservada y casi no participe. Entonces aquí lo que va a destacar más es como las personas que estén como que conviviendo. Y el tema de la organización sobre a quién le toca platicar, pues se puede llegar a complicar un poco. Ahora, las cosas buenas es que genera mucho más cercanía con las personas que nos están viendo. O sea, habrá personas que están de acuerdo con el punto de la persona número 1, otras con el punto de la persona número 3, y entonces genera como esa curiosidad, esas ganas de querer seguir escuchando el video podcast. Y estos pueden llegarse a alargar mucho desde 1 hora, 2 horas, y entonces es mucho más contenido que se pueden generar para que ustedes tengan ya un contenido más amplio para todo su público. Entonces, cuando uno va a realizar su podcast o va a hacer la planeación de su video podcast, tenemos que tomar en cuenta estos 3 tipos de video podcast que puedes realizar. Si tú eres una persona que simplemente quiere darle información clara, concisa, directa, tal cual, pues sí te recomiendo que utilices el formato número 1, que es el que estamos haciendo en este video, para que des simplemente la información ya detallada y ya resumida, para que pues, las personas que lo vayan a ver pues simplemente vayan por esa información. Lo bueno de esto es que es información evergreen, y cuando alguien quiera buscar esa solución o ese ejemplo o esa temática y les aparezcan ustedes, entonces los van a poder guardar y ver cada vez que necesiten aprender nuevamente cómo lo hicieron. Digo, el tema de las desventajas es que si vas empezando y no tienes como esa confianza de hablar ante cámara, pues entonces se te va a complicar un poco. Y cuando vas a hacer el tema de entrevista, que es por lo que más común se hace, pues ya sabes que tienes que encontrar ese tipo de invitados a los cuales les va a dar algún valor, va a aportar bastante a la comunidad, y también que sea una persona que es muy dinámica para que tampoco se aburran las personas y que tengan como esa energía de estar platicando y tener una conversación. Y si tú quieres hacerlo con tu grupo de amigos, porque va a ser un podcast más divertido, no tan serio, no formal, o sea, es algo como más de cotorreo, pues entonces tu tipo de video podcast va a ser el tipo de video podcast de charla, el número 3. Y recuerda que también tiene sus desventajas, porque si no tienes como un control tal cual, se va a perder la información o el objetivo de lo que se pretende transmitir con ese tipo de video podcast. Pero también la parte buena es que lo puedes hacer muy largo, y también es uno de los video podcasts más divertidos, más entretenidos, y yo sé que a tu audiencia le va a caer muy bien. Entonces, para que puedas comenzar a crear tu video podcast, te recomiendo que primero analices esos 3 tipos de video podcast, veas cuál es mejor para ti y comiences a practicarlo. Y si necesitas ayuda para crear tu video podcast, puedes contactarnos en NCU Estrategias Digitales. Les recuerdo que estos videos informativos, los rugidos, los miércoles de rugidos, son solamente exclusivos para la comunidad de Poderosaurio Rex. Y si tú estás viendo este video de forma gratuita en YouTube, quiere decir que ya pasaron muchos meses desde que salió esto en la exclusividad para la comunidad. Y si no te quieres perder de todos los miércoles de rugido, los más actuales, te invito a que te suscribas en la membresía de Poderosaurio Rex, que voy a dejar en la descripción de este video. Y para todos los demás que están aprendiendo, espero que hayan tomado nota y comiencen a emprender en este mundo de los video podcasts. Nos vemos en la próxima. See you.